Sean todos pues bienvenidos. Tenemos la dicha de tener aquí en medio de nosotros a dos hermanas, una hermana que nos va a dar el testimonio y la hermana que está evangelizando por aquí en Utah. Y le vamos a dar la bienvenida a cada una de ellas, que se presenten y luego vamos a escuchar el testimonio de la hermanita que nos trae un buen mensaje para el día de hoy. Dios les bendiga, mi nombre es María Ortiz, predicadora de Puerto Rico, y ha sido una bendición estar este fin de semana predicando junto al Padre Luis Toro y algunos hermanos más en el evento Sanación 2018 en Utah. Aquí estamos junto a él y aquí a la hermana Blanca, que tiene un testimonio de algo muy hermoso que vivió en la Iglesia Católica, así que vamos a conocer. Bueno, hermanita, preséntese ahí ante las cámaras quién es usted y luego para ver su testimonio. Bueno, pues a todos los que están viendo este video, les agradecemos que se esté regando la palabra del Señor por medio de los videos y por medio de estos testimonios. Mi nombre es Blanca Isela Rubio, yo soy de Chihuahua, tengo 12 años aquí en Utah, pero hace 5 años yo viví una experiencia muy hermosa que hasta el momento la tengo atesorada en mi corazón y espero por el resto de mi vida que me acompañe. Bueno, pues bienvenida hermana Blanca, Cristian. Bienvenida hermana Blanca. Estamos ansiosos de escuchar lo que Dios ha hecho en su vida. A través, me hablaba antes de comenzar, a través de nuestra Madre, la Virgen María. A ver, cuéntenos, ¿cómo es la experiencia de su vida? ¿Usted fue católica? ¿De pequeña la bautizaron en la iglesia? ¿O no? ¿A qué iglesia perteneció? ¿Y cómo fue que regresó luego a la iglesia? ¿Cuál es su experiencia? Cuéntenos. Bueno, yo no conocía nada de lo que es la Iglesia Católica. No conocía nada, solo tenía noción de lo que era más o menos por lo que me hablaban los hermanos, los pastores y hasta ahí. Pero así de yo entrar a una iglesia y ver qué se hacía, nada, yo no conocía nada. Pero fue bautizada en la iglesia católica. Sí, sí. Pero cuando me vine para acá, conocí aquí a mi esposo y él era católico, entonces yo no, él sí. Entonces empezamos como a tener conflictos porque el domingo él se iba para allá, para su iglesia, yo me iba para la mía, y entonces en lugar de ser el día del Señor y tener paz en nuestro hogar, llegábamos enojados, porque no llegábamos a un acuerdo. Entonces, él trabajaba con hermanos que están ahorita en la parroquia y lo invitaron a un retiro espiritual en las montañas, y él aceptó. Entonces yo le pedí al Señor, le decía, ay, sí, que conozca de ti. Entonces, pero a la vez como que me contradecía, porque decía, bueno, si va a conocer, pero se va a meter más en su iglesia, entonces yo ya no me lo voy a poder llevar a la mía. Yo pensaba, pero dije, bueno, pues ya estaba ahí. ¿Y Entonces, cómo se llamaba la iglesia a la que usted iba, a la que usted pertenecía? yo iba a una iglesia, no recuerdo su nombre, está en Spanish Fork, aquí en Estados Unidos. Y en México iba a una iglesia que se llamaba el Templo Siloé. Entonces, ya cuando me vine para acá, empecé a asistir ahí. Y ahí fue donde yo seguí hasta que viví mi retiro. Entonces, cuando mi esposo vino de ese retiro, yo lo veía totalmente distinto. Hablaba distinto y él me decía, mija, el Oscar que se fue, allá se quedó, viene otra persona. Y él no me dijo ve ni nada, sino que luego de los que lo invitaron a él, fueron a la casa y me invitaban a mí. Y yo decía que no, yo les decía que no, que no. Y yo le decía a mi esposo, ¿qué voy a ir yo a hacer a un lugar católico? Yo no voy a ir a ponerme en cara a rezar, le decía, yo no voy a hacer cosas que yo no quiero hacer.
Entonces él me decía, ok, no las hagas. Y luego, bueno, pues se llegó un día y me dijeron que íbamos a ir a una fiesta y ya estando allí me dijeron, de aquí no te vas sin llenar tu aplicación para el retiro. Tienes que ir al retiro. Y dijo, ok, pues por compromiso, ¿no? Lo hice, firmé mi aplicación. Entonces yo le dije, no, la firmé, pero no voy a ir. Bueno, se llegó el día y yo el mero, creo que no voy a ir, estoy mejor aquí en mi casa, le digo. Sino que llegaron y me tocaron puertas, vámonos. Entonces dije, bueno, igual voy a ver qué pasa, voy a ir a ver qué pasa, pues. Y yo iba como con arrogancia de que, ¿qué me pueden enseñar? ¿Qué me pueden decir a mí? Yo ya lo he visto todo y ya lo sé todo. Entonces cuando llegamos allá, empezó pues el retiro y yo decía, ay no, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Sino que llegó un tema que me llegó y yo dije, bueno, pues ya estoy aquí. A ver si es cierto, voy a salir de aquí, pero tengo que cerciorarme de que estoy en el lugar que tengo que estar. Entonces allá en el retiro en la montaña, retiro solo mujeres, yo decía, bueno, aquí estoy, voy a hacer lo que me digan. Y dije, Mamá María, si verdaderamente tú existes, si verdaderamente es como dicen que tú existes, que no eres la mamá de Jesús y punto. Le dije, pues muéstramelo, quiero una prueba tuya, muéstramelo. Y no pasaron ni 3 segundos así de que lo dije, cuando de repente empecé a hablar en otra lengua y me desplomé. No tenía fuerzas en mí, pero mi boca no paraba. Entonces, hermanos me levantaron y me llevaron al Santísimo. Entonces, en el Santísimo, en cuanto yo entré, yo nunca había visto a nadie de los que estaban sirviendo en el retiro. Yo no conocía a nadie. Yo nunca había visto el Santísimo, no conocía nada. En cuanto entré, caí de rodillas y yo hablaba y de los que estaban ahí, había que interpretaban y me decían, dice Mamá María que tu papá está bien, que él está bien. Entonces, ellos cómo sabían que tenía 3 días de haber salido del hospital. A mi papá lo operaron de corazón abierto. Y fue en enero, los primeros de enero que él salió, y yo fui como el 4, el 5 y el 6 al retiro. ¿Y cómo sabían ellos que yo estaba pasando por esa situación? Y ellos decían, dice Mamá María que tu papá está bien, que ella lo está cuidando. Y yo hablaba y hablaba en otra lengua. Y decían, es Mamá María que está aquí. Entonces todos empezaron a hincar y yo no sabía qué estaba pasando. Lo escuchaba, pero mi boca no paraba de hablar. Entonces había gente que estaba casada, pero nunca habían tenido bebés, no tenían hijos. Yo no los conocía. Y ella fue, por medio mío, fue y empezó a hablar con ellos y les traducían lo que decían. Había como 3 o 4 personas que entendían. Y así pasó la tarde y yo allí frente al Santísimo lloré y lloré. Era algo que no podía parar. Lloré y lloré. Yo nunca había conocido nada así. Sino que al otro día, igual, empezaba a hablar y
y se me venían las lenguas y hablaba con gente y yo no sabía qué estaba pasando, sino que ya se terminó ese retiro y cuando yo salí de ese retiro, yo veía todo tan distinto. La mínima cosa yo le ponía atención, el color de los árboles, la luz, como que había quitado algo de mis ojos y yo veía todo tan bonito con una nitidez así tan preciosa y mi mente no paraba de pensar en lo que había en esa experiencia tan bonita que yo había tenido. No comí, no dormí los días que estuve allá. Era algo, wow, muy grande, que yo no podía explicármelo, los demás no podían tampoco. Y salí de ahí totalmente distinta, con la venda se cayó, lo que yo pedí, ahí estaba. Entonces, ya volví a mi casa y le dije a mi esposo, le dije, aquí está una católica más. Bendito Dios. Porque él todas las noches se ponía hincado en la cama a hacer el rosario. Y yo acostada viéndolo, y él se hincaba a hacer el rosario todas las noches. Entonces era plan del Señor de que yo fuera a ese retiro y algo grande iba a pasar conmigo por medio de Mamá María, porque él se lo estaba pidiendo todas las noches. Qué maravilloso, espectacular esto, ¿no? A mí me llama la atención de que la constancia en la oración, sea del esposo o de la esposa, cómo Dios cumple su palabra, ¿no? Que si nosotros pedimos por lo que sea, pero lo pedimos con fe, Él nos lo concede, ¿no? Así es. Y que su esposo lo haya hecho de esa manera. Y el testimonio, ¿no? De postrarse a orar cuando a veces las parejas se tienen pena para las cosas buenas, para las cosas de Dios, le da pena, ¿no? Y entonces, pues, me alegra mucho eso. Y es un ejemplo para otras parejas que están pasando por el mismo momento o lo mismo difícil, el mismo camino difícil que pasaron estas parejas, donde el uno es católico y el otro no, y donde el uno pues trata de vivir su fe y el otro pues más bien en vez de ayudarle como que jala para otro lado, uno jala para acá y otro jala para acá. Pero bonito esto que la Virgen María, así como unió a Dios con el hombre a través de Jesús, así también nos une entre nosotros mismos. Sí. Ajá, ¿y qué más? Cuéntenos. Y bueno, pues ya llegando acá le dije eso y todos los hermanos contentos en la iglesia y luego a esas hermanas que les había dicho que iban a tener su bebé, ahorita tienen su bebé. ¡Wow, qué lindo! Y siendo yo no conocía nada de ellos, yo no los conocía a nadie. Yo decía, no, entre menos me miren mejor, porque pues cómo van a decir, acá hay una de la iglesia de allá, ¿verdad? Que está acá, ¿cómo puede, verdad? ¿Qué está haciendo aquí? Entonces, para gloria del Señor, ahorita ellos tienen sus niños, sí, tienen sus niños y pues pasaron cosas grandes y hasta la fecha el Señor me sigue mostrando su amor, su poder. Mamá María, cuando en las oraciones que pedimos que Mamá María esté ahí, es una aroma exquisita la que llega, grande. Cuando estamos haciendo el rosario, también eso pasa, de que percibimos la aroma tan bonita de rosas y seguimos en el caminar y a todos esos hermanos que dicen que Mamá María nada más es Madre de Jesús y punto. No, no es así. Ella es la intercesora más grande. Entonces, yo, por mi experiencia que tuve, es una experiencia tan bonita y
y lo digo abiertamente que nunca me esperé esto tan grande, mas sin embargo el Señor da a quien Él quiere y como Él quiere y cuando Él quiere, ¿verdad? Pero lo importante allí es que usted se abrió, sea como sea, usted hizo un acto de fe, ¿no? Y decir, bueno, si verdaderamente eres más que la simple madre de Jesús, que es la madre de nuestro Señor y pues la reina del cielo, que Dios ha querido así hacer la reina porque es la mamá del rey. Entonces, pues al abrirse, ella puede hacer lo mismo que hizo allá en la boda de Caná, interceder por nosotros ante su Hijo. Y esto es importantísimo. Pero también me llama la atención de lo que usted dice, ¿no? Aquellos que no habían podido tener hijos y que le haya dicho y luego se cumplió, ¿no? Sí. Los milagros que Dios hace a través de nuestra Madre, la Virgen María, que los hermanos separados se pierden eso, ¿no? Y en su iglesia donde estaba, pues nunca iba a experimentar algo así como la obra de Dios a través de la Virgen María, ¿no? Sí, es por ella porque lo decían que era ella y yo también lo sentía porque mi corazón se quería salir cuando ella quería hablar. Entonces, sí, fue algo muy, muy grande, muy hermoso. Y había en el grupo de oración donde yo asistía, todos los viernes hacíamos vigilia. Hacíamos vigilia hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Hacíamos vigilias y pasaban cosas muy hermosas, muy grandes. Y era ella, era Mamá María que nos hacía sentir que ella estaba ahí, que ella estaba guiándonos. Siempre nos decía que siempre toda alabanza y toda gloria a su Hijo. Siempre. Que le buscáramos a su Hijo, que le cantáramos a su Hijo, que lo buscáramos en el sagrario, que le cantáramos donde estuviéramos, en la casa, en el trabajo, que siempre estuviéramos alimentándonos de la Eucaristía, que su Hijo estaba vivo allí. Entonces, son cosas muy bonitas, son cosas muy, 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 muy bonitas. Y luego la experiencia de ahí en adelante con su esposo, en la familia, ya se unieron a la oración Sí, y todo. nos casamos por la iglesia, hice mi comunión también fue algo muy hermoso porque la primera vez que yo pisé el Santísimo allá en la iglesia, el Señor me estaba enamorando. Él me estaba enamorando porque cuando yo estaba frente a Él, yo le decía a mi esposo, mira cómo está bailando, mira cómo está danzando. Y él me decía, ¿qué? Le digo, mira, yo veía que se hacía para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Y se movía. Y yo me tallaba los ojos y le decía, mira qué cosa tan linda, ve cómo está. Y me decía, mija, eso te lo está regalando a ti, yo no veo nada. Entonces, él me estaba atrayendo más y más, porque claro, como recién llegada, digamos, tenía muchas preguntas, como todos. ¿Y qué pasó? Entonces se me fueron, el Señor se encargó de irmelas disipando todas. Mi esposo empezó también a estudiar, poníamos videos de Fernando Casanova, porque él también por su conversión, y luego veíamos películas de Gloria Polo, varias películas, muchas películas veíamos. La conversión del Fernando Casanova, ¿cómo se identificó con él? Sí, claro que sí, estaba así como él decía que no hallaba cómo decirle a su familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese punto yo me identifiqué. ¿Y qué pasó con su familia? Pues una llamada, les hablé y les dije que yo iba a asistir a la iglesia católica ya. No les
no les pareció, pero pues el Señor sabe cuándo los va a volver, ¿verdad? Entonces hasta la fecha ellos están en la iglesia evangélica, pero los temas de la iglesia no trato mucho de meterme con ellos a profundidad, sino que por medio de esto yo sé que les va a llegar. Qué bendición, qué bendición. Y me sorprende que has vivido muchas experiencias muy lindas en la Iglesia Católica. Sí. Y eso fue porque fuiste obediente. Recibiste un llamado y obedeciste. Y esas son las bendiciones de la obediencia. Hay muchos hermanos de distintas iglesias que no son católicas que también Dios le está llamando a llegar a la Iglesia Católica. Y tal vez tienen miedo, cómo se van a sentir, cómo los hermanos católicos lo van a recibir. Cuéntame, ¿cuál fue esa experiencia? ¿Cómo te han recibido la familia de la Iglesia Católica? ¿Cómo te han recibido en el ministerio? ¿Estás sirviendo actualmente en algún ministerio? Cuéntame. Sí, ahorita estoy estoy sirviéndole en el ministerio Pescadores de Cristo, que es precisamente el retiro donde yo fui a vivir, y hacemos esos retiros especialmente para mujeres y para hombres en las montañas. Entonces, mis hermanos muy feliz, y sobre todo yo me quedé admirada porque decía, en la iglesia católica también se canta, también se alaba al Señor, también hacen oración. Yo decía, también hacen oración, también se lee la palabra, también tienen sus carismas, sus dones. Entonces yo pues nunca había conocido, entonces yo decía, wow, esto está muy hermoso de lo que me había perdido. Entonces es una iglesia completa, porque ahora me pongo atrás, veo atrás todo como yo era y veo ahora y digo, wow, todo lo que yo me perdí. Esa es la riqueza de la Iglesia Católica, que tenemos todo. Y una de las falacias que escuchamos en otras iglesias es que el católico no lee la Biblia, o que el católico no alaba, o que no canta, o que no ora. Y tú misma puedes testificar tu experiencia, ¿verdad? Y cómo incluso has crecido espiritualmente. Sí, por medio de nuestros sacerdotes que tenemos también, que el Señor los ha puesto, y por medio de ellos también he aprendido mucho del Padre Luis Toro, con sus videos que él ha transmitido por este medio, y también he tenido el privilegio de hablar personalmente con otros sacerdotes también, y les he contado mi experiencia, y me han dicho que haga libros, que escriba todo lo que me acontece, y sí, son proyectos para adelante que tenemos para que más hermanos conozcan la riqueza de lo que es la Iglesia Católica, la Iglesia Universal.